Vamos a profundizar un poco en este tema a propósito de esta información. Para ello contactamos a la secretaria de Participación Ciudadana del Movimiento Fuerza Compromiso Social, Pierina Correa, desde Guayaquil, Ecuador. Le doy la bienvenida a esta hora. Pierina, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias a Dios, dentro de todo el tema del COVID que seguimos viviendo con mucha intensidad, pues nos hemos podido mantener con salud, gracias a Dios, y respetando todas las medidas de bioseguridad para no exponernos más allá de lo estrictamente necesario. Así es, y bueno, gracias por hacer este contacto con Hispan TV. Pierina, quisiera pues iniciar esta entrevista consultándole, bueno, con una aprobación de solo 11% que hemos visto y un rechazo de casi el 84%, se está en la presencia del peor gobierno y del peor presidente en la historia democrática de Ecuador. Definitivamente, sin lugar a dudas, y yo creo que incluso el porcentaje de aprobación es un poco más bajo todavía. Acá los índices que se manejan son de alrededor del 8% y cada vez se hunde más porque las decisiones que toma su gabinete de manera especial y más destacada en negativo, por ejemplo, la negociación de los bonos, la renegociación de los bonos por parte del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, y previo a eso, el pago de bonos al 100% de su valor nominal, cuando por el altísimo riesgo país que teníamos, que llegó a sobrepasar los 6.000 puntos, estos bonos en mercado internacional tenían una fuerte afectación y estaban alrededor del 35 o 37%, no más allá, en pleno pico de pandemia, cuando inclusive el estado de excepción que había sido decretado, vamos por el tercero más o menos, que durará hasta el 15 de agosto, específicamente señala en la Constitución que todos los recursos que hay disponibles deben ser canalizados a atender la situación que generó ese estado de excepción. Acá se prefirió el pago a los tenedores de bono, como digo, a un valor superior al que debía eventualmente, y de haber existido los fondos, habérselo pagado, pero adicionalmente hubo la gran mentira, la enésima, del ministro al decir que se tenía que pagar esos bonos porque de otra manera no llegarían 2.000 millones de dólares provenientes del Fondo Monetario. No tenía nada que ver los tenedores de bono con el Fondo Monetario, pero fue una de las tantas mentiras que le ha dicho al pueblo ecuatoriano este gobierno con sus funcionarios. Ahora, en el último año de gobierno de Moreno, la economía pues tocará y será inevitable un fuerte estallido social. Pierina, una consulta con esto, y también se pudiera pues inferir que se despeja aún más el camino para el retorno del correísmo con o sin Rafael Correa. Es lo que se percibe, no solamente lo que teme la prensa o teme el gobierno, sino lo que se percibe. ¿Qué pasa? Que a 3 años, un par de meses de este gobierno, ya mucha gente que incluso era contradictora nuestra y del gobierno de la Revolución Ciudadana ha podido comparar contra los 10 años de Revolución Ciudadana, y definitivamente les ha tocado reconocer que en los 10 años del gobierno de Rafael Correa tuvimos seguridad jurídica, seguridad y estabilidad política, seguridad social, seguridad ciudadana, estabilidad laboral. La gente se recuperó, la clase media que había desaparecido, se acortó la brecha entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. La gente podía, con esa estabilidad laboral y un ingreso continuo, programar un endeudamiento para, por ejemplo, un crédito hipotecario para adquirir su vivienda, un carro, o invertir en un negocio, en un emprendimiento. Hoy eso desafortunadamente no es posible. Ha habido, justamente por acceder a la carta de intención y las exigencias del Fondo Monetario Internacional, ha habido una desvinculación de más de 150.000 personas del sector estatal, y está en planificación otro número importante que casi alcanza los 20.000, pero adicionalmente por la prácticamente nula actividad productiva que se ha tenido como consecuencia del COVID, también las empresas se acogieron a un pequeño resquicio de la ley que les permite desvincular personal
sin liquidarlos como correspondería en ley. Es decir, tenemos personas que han sido despedidas de sus trabajos con 20, 25, 30 años de servicio a esa empresa y que apenas han recibido una liquidación de 250, 300 dólares. O sea, una cuestión que da hasta vergüenza ajena. Entonces, no se ve una luz al final del túnel. Sigue incrementándose el endeudamiento, pero ese endeudamiento que es mucho mayor que el de los 10 años de Revolución Ciudadana, con una enorme diferencia. En la Revolución Ciudadana, más allá de afectos o desafectos al tipo de gobierno, a la personalidad de Rafael o a su estilo, a su forma de ser, hubo fuerte inversión, no gasto, inversión en obra pública altamente generadora de trabajo. Por lo tanto, llegó esa oportunidad de tener un ingreso, un trabajo digno y por tanto la capacidad adquisitiva y de poder solucionar muchas de sus necesidades. Hoy todo eso está yéndose al barranco y no hay una opción de solución. Adicionalmente, tuvimos dos paras importantes. Una en octubre del año pasado, cuando tuvimos unas marchas, una protesta ciudadana que realmente no fue convocada formalmente por ningún partido político, sino que arrancó de la ciudadanía rasa, de a pie, y a la cual se fueron sumando diferentes organizaciones productivas, sociales e inclusive políticas. Ahí hubo una fuerte paralización. La protesta era por el decreto 883 emitido desde el Ejecutivo, que pretendía retirar los subsidios a los combustibles. Ya la Super, que era la de mayor calidad, había ya sido retirado el subsidio, pero ahora quedaban la Extra, la Eco, que es la Extra más etanol adicionado al 10%, y el diésel, que son los combustibles más económicos, pero asimismo de más alta demanda, sobre todo en transporte pesado, transporte escolar, transporte público, transporte de alimentos. Por lo tanto, se venía toda una espiral creciente de incremento de costos que iban a golpear fuertemente la economía. En ese momento, a pesar de 11 personas fallecidas, más de 1.300 heridos y otros tantos detenidos, y algunas personas que quedaron con discapacidades permanentes como consecuencia de los disparos a quemarropa que hizo el personal de la Policía y Fuerzas Armadas, ampliamente apoyado por el ministro de Defensa y la ministra de Gobierno respectivamente. Hay una paralización completa de actividades y demoró para volver a una reactivación. Se logró con las protestas que derogaran el decreto, pero ahora, dentro de la pandemia, la cuarentena, el aislamiento social, el estado de excepción que limita las libertades de reunión y de transporte, de movilización, ¿qué pasa? Este gobierno aprovechó a la vez la caída histórica que tuvo el petróleo a nivel mundial para pasar, como decimos acá, de agache, suavecito, el decreto que finalmente logró el cometido de quitar los subsidios y liberalizar los precios a precios internacionales, de acuerdo a los mercados internacionales. El petróleo está subiendo y recuperando su valor. Los entendidos señalan que probablemente se estabilizará en alrededor de los $40, pero conforme vaya incrementándose, aunque ahora se ha ido subiendo unos centavitos aquí, unos centavitos acá, todavía no se siente con fuerza el impacto, pero cuando alcance niveles superiores, ahí sí va a haber, ya hay sectores como el de transportación pública que está pidiendo al gobierno revisar los precios de los pasajes. Hasta este momento, dentro de los acuerdos a los que llegó el sector de transporte con el gobierno, justamente para tratar de calmar las marchas de octubre, el gobierno ofreció alrededor de $80 millones como una especie de subsidio a los transportistas para evitar el incremento del costo de los pasajes, pero ese valor no ha sido transferido y la respuesta es que no hay. O sea, no hay un término medio, ni espérate un ratito que te voy a ir dando $2, no. Sencillamente la respuesta es no hay el dinero. Sin embargo, seguimos escuchando de nuevos endeudamientos, acabamos de ver el tema de la renegociación de los bonos, entre otras cosas, en condiciones que, si bien no fueron todo lo duras que hubieran podido ser para el gobierno,
tampoco fueron todo lo convenientes que pudieron haber sido en una negociación en las actuales circunstancias. Entonces, ahí hay un problema grave que, como digo, todavía no se empieza a sumar. Pero ¿qué pasa? Adicionalmente hubo en la Asamblea la aprobación de la mal llamada ley humanitaria, que de humanitaria no tiene nada, que permite al sector público bajar a la mitad el horario de trabajo, o sea, de 8 horas a 4 horas, y como consecuencia de eso también el ingreso, es decir, el sueldo. Entonces, Claro. si va sumando todos estos eventos, el precio para referencia, nuestro sueldo básico es de poco más de $400, el costo de la canasta familiar está por encima de los 600, entonces ya ahí hay un Claro, déficit increíble. en promedio de $200. Si los precios se van al infinito, como consecuencia del incremento y la liberalización de los precios de los combustibles, pues ya te puedes imaginar el escenario que se viene a continuación. Vamos a Desempleo, subempleo, etcétera. Vamos a seguir muy pendientes de la situación en Ecuador. Pierina, le agradecemos por este contacto. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero vamos a estar muy A la hora. pendientes para este año. Hasta la próxima.